Buenos días a todos, soy José Manuel de Gestiona. Seguimos con nuestros cursos de formación continua todos los días. Eh, Ayer arrancamos con el curso, ayer por la tarde, con el curso de análisis y casos prácticos acerca de la charla que Pedro Ahumada nos dio hace un par de días ya en torno a lo importante que son los datos en las clínicas dentales. Y bueno, como hemos arrancado con un formato nuevo que yo creo que está eh, sirviendo para que cojáis práctica a la hora de sacar listados, que es una de las cosas que más trabajos cuestan, pues es verdad que al incluir práctica en cada uno de esos listados que os voy enseñando, pues lógicamente el ritmo es más lento. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una segunda parte con otros paquetes de listados que yo tengo preparado para enseñaros y que al ir más lentos no nos dio tiempo ayer. Pero sí que es verdad que a mí me parece que este nuevo formato en el que vamos practicando cada cosa nos va a servir para coger agilidad con los listados y para coger soltura. Entonces, al final es lo que necesitamos, ¿no? Porque luego, como siempre os digo, cuando sacamos listados, el límite lo pone la imaginación del usuario, el límite lo ponéis vosotros con vuestra imaginación en cuanto a las cosas que podéis sacar. Entonces, a mí lo que me interesa es que seáis capaces de encontrar el dato que buscáis. Luego ya a cada quien os necesitaréis sacar un dato diferente. Bien. Para los que no pudisteis estar ayer, como os decía, al final se trata de que vosotros podéis sacar vuestra propia información. Estos listados también nos van a servir para saber qué salud tiene vuestra base de datos en cuanto a cómo está estructurada. Ayer veíamos que algunos de vosotros sacabais un listado de presupuestos aceptados y no salía ninguno porque no estabais marcando los presupuestos como aceptados. Bueno, pues eso es un indicador de que hay algo que podríais hacer mejor. O estabais sacando un listado de citas finalizadas y no salía ninguna porque no marcáis las citas como finalizadas. Bueno, o teníais varias familias de ortodoncia y habría que aunarlas, como vimos en las formaciones de tarifas. Bien, todo eso nos va a saltar alertas también de que hay cosas en nuestra base de datos que podemos mejorar. Entonces, bueno, pues no solamente nos va a servir para sacar datos, sino para además ver cómo está de salud nuestra base de datos y ver qué podemos corregir para que a la vuelta estemos lo más sanos y fortalecidos posible a nivel de base de datos. Todos tenéis una gestión clínica fantástica, todos sois unos odontólogos estupendos, pero tenéis una clínica y hay que tener la parte de gestión también cubierta, ¿eh? Entonces, bueno, pues para eso estamos aquí, para ayudaros a tener todo eso. Como os digo siempre, os agradecería mucho que nos siguieseis en redes, a los que ya las tenéis, y que nos dieseis vuestra opinión sobre todo esto que estamos haciendo extra de formación y de asesoría en cuanto a todas estas cosas que estamos viendo, pues para saber en qué podemos mejorar, en qué lo estamos haciendo bien y ya os gusta, y sobre todo que podáis seguir el hilo de las formaciones pasadas que hemos dado y que podáis ver los vídeos de todas ellas. Los tenemos en Twitter, en la cuenta @cliniker con Cas. Ahí tenéis los hilos de todas las formaciones que vamos haciendo. En Facebook también podéis buscarnos, Cliniker con Cas, como siempre, para ver todo lo que vamos publicando, y en YouTube también tenemos nuestro canal con todos los vídeos que vamos subiendo. Para los que no estuvisteis ayer, yo voy a ir explicándoos cada uno de los listados que vamos a seguir sacando, os voy a enseñar en Gestiona cómo se hacen y después os voy a dejar unos minutos para que lo hagáis vosotros. Una vez que lo habéis hecho, para saber si ya hay gente que lo ha hecho y quiénes lo vais haciendo, es que pulséis el botón de levantar la mano. Todos tenéis, para llegar hasta ahí, tenéis que pulsar en la parte inferior de la pantalla que yo os comparto. Veis que salen una serie de opciones y una de ellas son los participantes. Ahora mismo estamos en 76. Entonces, si pincháis ahí, os sale el listado de todos los participantes y debajo de ese listado de participantes veis que tenéis varias opciones y una de ellas es levantar la mano, ¿vale? Entonces, si lo hacéis, me estáis indicando que vosotros ya tenéis el listado sacado, ¿eh? Y luego, mientras tanto, por el chat podéis hacerme preguntas los que vayáis teniendo dudas o problemas para sacarlo y os los voy resolviendo sobre la marcha, ¿vale?
Entonces, bueno, pues empezamos. Yo voy a ir a la parte de los listados. Esto ya ni os lo explico, pero lo doy por alto, pero gestor de clínica, ¿vale? Pinchamos en la clínica, gestor de clínica, y nos vamos a ir a los listados. Entonces, el primer listado que vamos a sacar hoy es un listado de citas por doctor con dos columnas importantes, la duración estimada de la cita y la duración real de la cita. Aquí vamos a hacerle cosquillas a la base de datos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que todos estéis usando correctamente los estados de la cita, concretamente el estado en gabinete y el estado finalizada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como son citas por doctor y luego queremos ver las columnas, pues nos vamos a ir a la agenda. Apartado citas. Y en los filtros, volviendo a los ejemplos de ayer, vamos a seguir sacándolo todo de febrero. Cita, fecha de la cita, añadir desde el 1 de febrero, lo vuelvo a añadir porque como se me queda precargado el último que usé, no tengo que volver a buscarlo, hasta el 29 de febrero. Con eso tengo todas las citas de febrero, pero hemos quedado en que las queríamos por doctor. Entonces, vamos a decirle que queremos el filtro cita profesional asignado. Aquí lo tenemos. Lo añadimos. Igual que, yo voy a buscar cualquiera, Enrique Pizarro, por ejemplo. Y con esto tendríamos las condiciones del listado que queremos sacar. Le damos a cerrar y aplicar filtros. Y me salen todas las citas que cumplen esas condiciones, que son de febrero y que son del doctor Enrique Pizarro. Pero ahora lo que queremos es añadirle las columnas duración estimada y duración real. Bueno, pues eso lógicamente se hace desde el selector de columnas. Aquí vamos a buscar la columna cita duración estimada y cita duración real. La duración estimada es lo que nosotros dijimos que iba a durar la cita cuando creamos la cita en la agenda. Si la pusimos de 11 a 11 y media, la cita tiene una duración estimada de 30 minutos. Si luego el doctor o quien sea que use esa opción en el programa dentro de nuestra clínica marca que el paciente está en gabinete a las 11:03 y que la cita termina a las 11:40, la duración real va a ser de 37 minutos. Esa es la diferencia entre las dos columnas. ¿Veis? Y aquí me salen al final las dos columnas. Bien, poneros por favor a sacar los listados y, como os digo, me vais levantando la mano. Uy, este ni me cabe. Si la duración real no lo está diciendo a 0, Guillermo, que ves que me está pasando a mí también, es porque no hemos marcado los estados correctos de la cita. Nos hemos saltado el finalizada o nos hemos saltado el en gabinete. Vale, veo que ya casi todos tenéis el listado correctamente. Como os decía, si no están saliendo datos coherentes en la columna cita duración real es porque no hemos pasado por todos los estados de la cita, como mínimo gabinete y finalizada. Entonces no sabe medir el tiempo que ha pasado entre esos dos estados, porque gestiona lo que hace es registrar en qué momento, a qué hora, con hora, minuto y segundo, hemos pulsado cada uno de los estados de la cita. Entonces, claro, si no los pulsamos no lo registra, lógicamente. Entonces, si no tiene esos dos datos, no puede calcular los minutos que han pasado entre uno y otro. ¿Vale? Eso es lo que nos está pasando. Bien, bueno, voy a bajaros las manos y vamos a pasar al siguiente. Tiempos. Emilio me pregunta si hay que pulsar todos o con algunos ya te da tiempos. En este ejemplo concreto,
La duración real la calcula restando, o sea, viendo los minutos que han pasado desde que pulsamos gabinete hasta que pulsamos finalizada. Entonces, si hemos usado esos dos estados, el programa va a saber cuántos minutos hay entre los dos. Si hemos pasado directamente de confirmada a finalizada, pues Gestiona no sabe en qué momento pasó el paciente al gabinete, con lo cual no te puede decir cuánto ha durado. Bien, vamos a pasar al siguiente listado. Vamos a sacar un listado de citas que implican una finalización de tratamiento y que el paciente no tiene fecha de próxima cita. Es decir, las citas que tienen asociado un tratamiento y al finalizarlo todos los tratamientos del paciente están finalizados, están en verde, se quedan marcadas de un modo especial en Gestiona. De manera que yo puedo sacar un listado de esas citas y además en ese listado puedo incluir la columna fecha próxima cita. ¿Esto nos sirve para qué? Pues para saber si hay pacientes a los que ya les hemos hecho su último tratamiento y no les hemos dado una cita de revisión a la vuelta de 6 meses, por ejemplo, para que sigan viniendo y para seguir atendiéndoles y para seguir teniendo trabajo con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues en el listado de citas nos valen los filtros de febrero. Voy a quitar el del doctor para que salgan todos independientemente del doctor. Le vamos a añadir el filtro cita es fin de tratamiento. Aquí lo tenéis. Le añadimos y le ponemos así. Cerramos y aplicamos cambios. Bueno, a mí no me sale ninguno. Voy a poner yo un rango de fechas más grande porque como esta base de datos es para probar, pues no sé si habrá alguno que sea fin de tratamiento, la verdad. Si no, le forzamos. Mira, aquí ya me salen dos. Bueno. Y ahora en el selector de columnas le vamos a decir que nos añada la columna fecha próxima cita. Vamos a quitar las duraciones para que nos siga cabiendo. Aquí está, cita, fecha próxima cita. ¿Veis? Yo tengo la casilla vacía. También podríamos, ahora lo vamos a hacer. Voy a enseñaros los filtros de nuevo. Me pregunta Sandra que hay quienes, en lugar de crear una cita de próxima cita, ya para planificar la revisión, lo hacéis con notificaciones. Vamos a ver si aquí yo tengo... No, tendríamos que hacerlo combinando dos listados. Sandra, eso hay que avanzar un poquito más en listados para sacarlo de esa otra manera, ¿vale? Se puede porque se pueden combinar listados, pero es un poquito más complicado. Vamos a avanzar un poquito, a coger un poquito más de vuelo en los listados para ver cómo llegamos hasta ahí, ¿vale? Una pregunta interesantísima, Román. Lo vamos a hacer ahora al final, ¿vale? Román no sé si lo estáis viendo todos porque se lo ha mandado a todo el mundo. Nos está preguntando las citas que anuló como consecuencia del confinamiento, cómo puede sacar un listado de ellas para volver a llamarles o a mandarles un mensaje o a como quiera contactar con ellos una vez que todo esto pase. Lo vamos a hacer al final, ¿vale? No os preocupéis. Vale, ¿cómo vais con el listado? Que veo que os está costando más trabajo. Guillermo, lo que te podría estar pasando es que no asociéis tratamientos a las citas. Si no asociamos tratamientos a las citas, Gestiona no sabe si esa era la última cita con tratamientos pendientes de realizar. ¿Veis? Insisto, esto nos va a servir para ver si hay cosas que podríamos hacer mejor. Siempre os hemos recomendado que los tratamientos los asociéis a las citas. Yo sé que hay muchos que sois reticentes porque me decís que hay muchas veces que no sabéis lo que le vais a hacer. No pasa nada, se edita y se cambia el tratamiento, pero asociar el tratamiento a la cita tiene una infinidad de ventajas. Es más rápido cobrar,
el tratamiento se asocia solo al doctor que hizo la cita, podemos saber este tipo de información. En fin, yo os invito a que cojáis práctica ahora, estos días, haciendo eso, para que a la vuelta volváis con un músculo en cuanto a gestión mucho más fuerte. Yo creo que os va a venir muy bien. En este momento no me preocupa que no salgan datos, lo que sí que me preocupa es que estéis sabiendo poner los filtros correctamente. Si no salen datos, yo os digo que puede ser por eso, pues ya vosotros tomáis la decisión de empezar a hacerlo asociando citas o sea, asociando tratamientos a la cita o no, eso ya lógicamente es cosa vuestra. Yo sí que os lo recomiendo, porque es muy importante, pero por lo menos nos sirve para darnos cuenta de por qué no está saliendo correctamente. Sí, Carlos, en la columna seleccioné cita, fecha, próxima cita y lo dejé en vacío. ¿Ves? Y yo veo que me salen vacías, ¿lo ves? Aquí en transparente. Lo digo por no quitar los filtros, que a los compañeros está sirviendo de guía para poder sacar el listado. Enrique, depende de cómo queráis trabajar. Hay clínicas que prefieren tener atada la cita ya con el paciente para que no se escape, por así decirlo, y hay quien preferís crear notificaciones para no llenar la agenda de citas, que a tan largo plazo luego muchas, a lo mejor, cuando llamas para recordar o cuando mandas el SMS para recordar, resulta que las anulan porque han hecho planes porque no lo recordaban. Depende un poco cómo trabajéis. Tomás, lo ponemos aquí en el filtro, cita es fin de tratamiento, es gestión a quien sabe que es fin de tratamiento y lo sabe si el tratamiento asociado a esa cita es el último que falta por finalizar o es el que se finaliza, o sea, una vez finalizado, todos los tratamientos de la ficha del paciente se quedan ya en verde, digamos, en finalizados, en realizados, vaya. No, pero no se trata de que te saque todos los pacientes que tienen todos sus tratamientos finalizados. Se trata, lo que le estamos diciendo aquí a Gestiona es que nos saque un listado de las citas de febrero que fueron la última cita. Bien, veo que muchos de vosotros ya habéis podido. Vamos a repasarlo, ¿vale? Yo he ampliado el rango porque al ser una base de datos de prueba que tengo aquí para ir practicando y para ir enseñando el programa, pues no tengo datos tan amplios como los que podáis tener vosotros, como es lógico. Pero básicamente lo que le estamos diciendo es que nos enseñe citas entre dos fechas, esto estáis cansados de hacerlo ya entre estos días, y hemos añadido el filtro cita es fin de tratamiento, que quiere decir que es la última cita del plan de tratamiento que tenía programado. ¿Vale? Y Gestiona sabe que es la última cita del plan de tratamiento que tenía programado porque ya no hay más tratamientos en rojo o en azul dentro de la ficha del paciente después de esta ficha. Perdón, después de esta cita. Entonces, al cerrar y aplicar los campos, yo luego le digo que me añada la columna cita, fecha de la próxima cita. Y así veo las que tienen dato y las que no. Podría ampliar estos filtros, añadir un filtro más y decirle que la cita, fecha de la próxima cita, añadirlo a los filtros y decirle que esté sin valor, que esté vacío, que no tenga fecha próxima cita. Y me saldrán las mismas dos. ¿Vale? Pero aquí en ese listado ya no me saldrá ninguna cita con fecha próxima cita con valor. Es otra manera de hacerlo, filtrando un poco más. Nos pregunta Marina cómo puedo sacar un listado de financiaciones por cada mes, ¿vale? Vamos a sacar luego un listado que nos va a decir cuántos cuántos pagos pendientes de cobro, aunque parezca una contradicción, tenemos en el mes de abril. Entonces vamos a poder sacar ese dato, Marina, no te preocupes, ahora en un ratito lo vamos a hacer. Bien. Otro listado que podemos sacar es un listado de citas con minutos de retraso. Esto nos servirá para saber si tenemos demasiadas citas o cuántas citas tenemos en las que los pacientes entran con retraso al gabinete. Insisto, si no usamos el estado en gabinete, Gestiona no sabe
comparar la hora prevista de inicio de la cita, la hora a la que creamos la cita, con la hora a la que el paciente entró realmente al gabinete. Pero sí que me interesa que sepáis cómo se saca, ¿vale? Bueno, pues igual en los filtros le vamos a decir citas de febrero. Y le vamos a añadir el filtro cita minutos de retraso, añadir, y le decimos que sea mayor que 15. ¿Se entiende? Se trata de citas en las que, por ejemplo, si la cita estaba planificada a las 11 y el paciente entra a las 11:16, me va a salir. Si yo marqué en gabinete a las 11:16, si marqué en gabinete a las 11:03, pues no me va a salir el paciente, o sea, la cita en el listado. Aquí las tengo. Voy a volver a mostraros los filtros. Carlos, en columnas yo estoy dejando siempre las mismas, podéis seleccionar las que queráis. A mí en este listado pues me interesan los datos del paciente seguramente y básicamente el tiempo de retraso, la columna de los minutos de retraso, porque es un sistema de control para saber, y a lo mejor el doctor, porque si veo que todas, gran parte de ellas tienen que ver con el mismo doctor, pues a lo mejor es que ese doctor va más lento y hay que ver si queremos meterle prisa o si simplemente planificamos las citas más largas y por lo menos el paciente no espera. Eso ya, insisto, es lo que hemos hablado muchas veces, lo que nos permite esto es luego poder tomar decisiones en función de las necesidades y de las circunstancias de la clínica. Román nos pregunta si hay posibilidad de saber en los minutos de retraso si es porque el paciente va con retraso o porque o sea, perdón, si la clínica va con retraso o porque el paciente ha llegado tarde. Sí, porque también jugamos con el estado sala de espera. Como alguien nos preguntaba por aquí si lo podemos ver en la agenda directamente. Mapi nos preguntaba si podemos ver en la agenda directamente esos datos. En la agenda directamente no, pero desde el listado de citas del día que se saca desde la agenda sí. Lo vamos a hacer ahora. Y en ese listado podemos jugar con el tiempo de espera y con el tiempo de retraso, que es diferente. Quiero decir, si la cita era a las 11, el paciente llega a las 10:30 y entra al gabinete a las 11:03, el tiempo de espera van a ser 33, o sea, perdón, el tiempo de espera van a ser, sí, 33 minutos, pero el tiempo de retraso van a ser 3. Nosotros no tenemos la culpa de que el paciente llegase media hora antes de tiempo. Y al revés, si el paciente llega a las 10:15 y la cita es a las 10 era a las 10, aunque entre a las 10:15, el tiempo de retraso va a ser 0. Porque ha entrado tarde porque ha llegado tarde. Ahora os enseño cómo hacer eso. Vamos a dar un par de minutillos más para que lo saquéis. Bien, veo que más o menos lo vais teniendo. Vamos a ver cómo hacer eso desde la agenda, que nos lo preguntaba Mapi hace un ratito. Si nos venimos a la agenda, pulsando en el día, tenemos la opción abrir o cerrar, perdón, listado de citas. Y aquí nos van a salir todas las citas del día. A ver, me voy a ir a un día que tenga citas, porque he ido a coger un día, yo creo que el miércoles estuvimos aquí, Jale y yo. Aquí, por ejemplo, tenemos varias citas. Vale. Vale, ¿veis? Y tenemos la columna minutos de retraso y cita tiempo real de espera. Si nos vamos al selector de columnas, tenemos tiempo de espera y minutos de retraso, que como os decía no es lo mismo, ¿eh? Eso lo que nos indica es cuánto tiempo lleva el paciente esperando y con cuánto retraso va a entrar. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Desde ahí lo podéis ver en tiempo real y se va refrescando. Además, este listado, como ya os decía el día que explicamos la agenda, se va actualizando y va limpiando las citas
que están finalizadas, de manera que al principio del día salen todas, pero al final del día estarán todo limpio o por lo menos o se quedarán solamente aquellas citas de los pacientes que fallaron. ¿Vale? Bien. Clínica Oliver Cole nos pregunta, cuando un paciente nos llama para cambiar la cita, ¿cómo sería la forma correcta? Si ponemos cortar y pegar, no nos queda reflejado el cambio y si anulamos hay muchas anuladas. A mí particularmente me gusta más anular, porque a mí me gusta que en su ficha se quede reflejado que me anuló y cambió el día. ¿Vale? Lo hablábamos ayer, pero van gustos. Al final, pues como queráis. ¿Eh? Las citas que anuláis en la agenda no cuentan como cita de la agenda, podéis poner otra a su lado y sirven simplemente, a mí me sirven mucho más dentro de la ficha del paciente que en la agenda. Me sirven dentro de la ficha del paciente porque si este paciente me pide un favor de atenderle un día a última hora porque tiene un problema, si entro en su ficha y veo que la mitad de las citas me las termina anulando, yo a este no me voy a quedar a las 9 para atenderle porque igual me da plantón y después de quedarme encima no viene. Y si resulta que es un tío puntual, que viene siempre y que bueno, pues es que es formal, pues entonces sí me interesa. Y eso solo lo sé si entro a su pestaña de evolución y veo si hay muchas citas anuladas o no. Pero bueno, eso para gusto los colores. Bien, vamos a pasar al siguiente listado. Otra de las cosas que nos comentaba Pedro es que podemos, y lo hablábamos con Alberto Manzano en la charla de hace ya unos días más, es que a la vuelta, por ejemplo, podemos discernir maneras diferentes de contactar con nuestros pacientes dependiendo, por ejemplo, de su edad. Si yo tengo muchos pacientes que son personas mayores o si tengo muchos pacientes que son niños porque tengo un colegio cerca y hago muchas ortodoncias, por ejemplo, pues puedo tomar decisiones diferentes a la hora de contactar con ellos. Entonces, por ejemplo, puedo sacar un listado de pacientes menores de 20 años y a los que me salgan en ese listado hacer un envío por correo electrónico. Y eso casi siempre voy a tener el correo electrónico de los papás. O puedo sacarme un listado de pacientes mayores de 60 años y a esos mandarles una carta. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo sacar esas dos cosas. En cuanto al listado, son muy parecidos, lo único que cambia es la condición de la edad. Obviamente, lo primero que vamos a hacer es irnos a pacientes, búsqueda avanzada, y aquí, en los filtros, podemos utilizar un único filtro que sea paciente edad. Y al añadirlo, decirle que sean, por ejemplo, lo que hablábamos, menor de 20. Yo aquí os voy a recomendar un segundo filtro, que es la fecha de la última cita, porque si tengo un paciente que sí que es verdad que es menor de 20 años, supongo que tenga 19, pero ya 5 sin venir, pues a lo mejor a ese no me interesa hacer la acción. O me interesan acciones diferentes a los que llevan más de 3 años sin venir y a los que llevan menos. Y a unos les voy a mandar un correo con un texto y a otros un correo también, pero con otro texto distinto. Entonces podemos añadir la variable fecha última cita a nuestra ecuación. Y aquí le ponemos menor que, pues lo que os digo, hoy es 3 de abril, pues 03 del 04 del 2015, por ejemplo. ¿Vale? Y cierro y aplico. Y ahí me salen los pacientes. ¿Qué añadiría yo en este listado? La columna, pues por ejemplo, como hemos hablado, correo electrónico. Paciente. Bien, como no la encuentro, voy a usar la opción de buscar. Y aquí voy más rápido. Paciente email. Vale, cerrar y aplicar. Y aquí me salen los que tienen el mail. Sí, Cristina. Me pregunta Cristina si se pueden sacar listados por motivos de anulación. Yo sacaría el mismo listado, pero en las columnas pondría cita motivo anulación como una de las columnas del listado y así puedes verlo.
Bien, voy a dejaros los filtros en pantalla para que los veáis. Y voy contestando vuestras preguntas mientras vais levantando la mano. Mari Prado nos pregunta, al hacer el listado de citas del día no me salen las cotas. No sé a qué te refieres con cotas, María. Y el listado de usuarios que han creado esas citas. Cristina, sí, efectivamente. Sí, eso es la columna usuario de alta. Y la puedes usar tanto para filtrar como para ver el dato. Es decir, yo le puedo poner un filtro que sea usuario de alta María y me saldrán las citas que ha dado de alta María nada más, o en lugar de los filtros lo pongo en las columnas, le añado la columna al listado que se llame cita usuario de alta y me saldrán todas las citas que cumplan las condiciones de fechas y de todo que hayas puesto y el usuario que cada una de esas citas creo. Listado de citas del día, no te salen las citas. ¿De qué día lo estás sacando, María? Porque las citas anuladas no salen y las que están finalizadas tampoco. Entonces, si tú llevas una correcta gestión de tu agenda, como espero, y sacas ese listado en el 15 de febrero, como todas van a estar finalizadas o anuladas, no te sale ninguna. Venga, ¿cómo vais con el listado? Que veo que se está costando. Este es muy fácil, solo tiene 2 filtros. Vale, mientras termináis de sacar este listado, que veo que habéis cogido ya velocidad y habéis empezado a darles todos a la manita. Bueno, yo este mismo listado, cambiando la edad, por ejemplo, pondríamos el parámetro mayor que y el parámetro, por ejemplo, 60. Volveríamos a aplicar y yo aquí en seleccionar columnas quitaría el mail porque ahí si me comunico con ellos por mail tengo muchas posibilidades de que la comunicación no tenga efecto porque muchos no tienen y añadiría los datos postales para comunicarme con ellos por carta. Dependiendo de cómo registréis los datos postales, será la casilla de datos postales completo para los que lleváis ya más tiempo con nosotros y lo tenéis unificado todo en una misma casilla, o las casillas individuales que tiene ahora mismo la base de datos con código postal, dirección, provincia, población, etcétera, que las tenemos por aquí, ¿lo veis? Paciente provincia postal, paciente población postal, dirección postal, código postal, etcétera, ¿vale? Entonces, al cerrar y aplicar, ¿veis? Me salen aquí las columnas. Como veis, yo lo tengo en agrupados. Unos los tendréis de una manera y otros de otra. Dependiendo de lo que necesitéis, pues sacáis una cosa u otra, porque como veis, se pueden sacar las dos. Pero en realidad los filtros, los voy a volver a sacar, pero los filtros son los mismos, solo que cambiando el parámetro. No tiene misterio ninguno. Como veo que ya vais agilizando la resolución del ejercicio, vamos a pasar al siguiente listado. Os voy a enseñar, aunque no sé si lo estáis usando porque os lo enseñé hace poco, a sacar un listado por etiquetas. Por ejemplo, yo utilizo con frecuencia la etiqueta fallecido. Cuando me entero, como lo pongo en muchos ejemplos en las formaciones, pues lo pongo en muchos pacientes. Entonces, si yo saco un listado de pacientes que tienen la etiqueta fallecido, o al revés, esa etiqueta se suele usar más al revés. Pacientes que no tienen la etiqueta fallecido, por ejemplo, para mandarles un crisma. Entonces, también desde el listado de pacientes, en los filtros, si yo quiero mandar un feliz Navidad, pues a lo mejor no me interesa mandárselo, como os decía, a los que llevan ya más de 7 8 años sin venir por la clínica, pero entonces puedo poner última cita, por ejemplo, 2013. El filtro de edad lo voy a quitar, pero sí que me interesa paciente etiqueta. Lo añado y le digo no contiene la etiqueta fallecido. Vale, entonces cerrar y aplicar cambios y me saldría el listado. Si añado la columna del correo electrónico, por ejemplo, pues les voy a poder mandar el mail por el correo electrónico para mandarles el feliz Navidad, o voy a poder desde el propio listado contactar, o sea, abrir el sistema de envío de mensajes, o en fin, lo que en cada momento
necesite. Otra etiqueta que tengo es la etiqueta SEAT, que yo os pongo mucho como ejemplo en el caso de que tenga enfrente un concesionario de SEAT y que haya llegado a un acuerdo con el concesionario para hacer un descuento a sus pacientes, me puede interesar saber cuántos pacientes han venido. Entonces, en ese caso, la etiqueta sería igual a SEAT y al cerrar y aplicar, bueno, pues algo he puesto mal aquí. Vale, ahora sí, pero debía estar escribiendo mal, correcto. Vale, entonces me van saliendo todos. Probablemente a muchos de vosotros os salga el listado vacío porque no estéis usando etiquetas. Es igual, que sepáis que se pueden usar, que sepáis cómo se saca el listado y ya decidiréis si queréis usarlas o no. Pero a mí, llegados a este punto, lo que me interesa mucho es que sepáis sacarlo, ¿vale? Entonces, aunque salga vacío, si habéis sido capaces de poner las condiciones, pues con eso yo... Tony, ¿no te sale el filtro paciente edad? En el selector deberías tener esa opción ahí. Pack edad se llama. Comprueba que estás en la parte de pacientes. Me pregunta Jaime cómo se añaden las etiquetas. Mientras vais sacando el listado os voy a explicar cómo se añaden las etiquetas, ¿vale? Para los que no habéis estado en las formaciones, os suelo explicar en las formaciones iniciales. Dentro de la ficha de cualquier paciente, me voy a meter en este, por ejemplo, si editamos la filiación del paciente, pulsando en la cabecera, editar datos de filiación, en la parte inferior, justo debajo de las alertas médicas, tenemos las etiquetas. ¿Vale? Podéis añadir etiquetas y podéis crear todas las que queráis. Si, por ejemplo, ¿veis? Yo tengo la etiqueta SEAT. Si ponéis una que no esté en vuestra base de datos, os la va a crear para las siguientes ocasiones. Funciona igual que en otras partes de la aplicación, la población, la provincia, etcétera, ¿vale? Se va acordando. O la etiqueta, yo también tengo, por ejemplo, otra etiqueta que es fallecido. ¿Veis? Puedo añadir todas las etiquetas que quiera. Esto no solamente sirve a nivel administrativo para segmentar pacientes, sirve también a nivel clínico, pues por ejemplo, si hacéis un caso muy especial de ortodoncia, total, lo podéis etiquetar con el nombre de ese caso y si a la vuelta de X meses o de años incluso viene otro paciente con el mismo tema, podéis buscar pacientes que tengan esas etiquetas y enseñarle un antes y un después al nuevo, o si vais a hacer un congreso y queréis presentar estadísticas de los que habéis atendido de ese caso, podéis hacer un listado, en fin. Es muy útil, la verdad. Se añade desde aquí. ¿Cómo vais? Sacando el listado. Bien, vamos a bajar las manitas, vamos a seguir con la siguiente. Vamos a ver un listado que me habéis pedido al principio, el listado de ingresos previstos. El listado de ingresos previstos, aunque sea una contradicción, o el listado de ingresos pendientes de cobro, nos sirve, si los que hacéis financiaciones internas, para saber qué ingresos tengo pendientes de cobrar, ¿vale? Como todos esos, cuando hacemos una financiación interna, se crean los ingresos pendientes de cobro para que luego, cuando el paciente venga a pagar, vayáis marcando los ingresos como cobrados, pues están ya creados esos ingresos, pero están en rojo, están pendientes de cobro. Es un dato importante para tener una pequeña previsión de como mínimo, y si no, qué ingresos asegurados tengo ya en condiciones normales. Entonces, también desde el gestor, a ver, aquí, eso lo vamos a poder sacar de dos maneras. Yo os voy a enseñar la más fácil, ¿vale? Que es desde la tesorería, porque además me sirve para explicaros otra cosa que quería que viéramos hoy, que es cómo se introducen gastos. Lo vamos a ver ahora, las dos cosas juntas, aunque nos alarguemos hoy un poquito más, pero estas dos cosas sí que quería yo verlas antes de irnos de fin de semana. ¿Cómo saco un listado de ingresos previstos? Por ejemplo, en esta parte de tesorería, veis que yo tengo en la parte de arriba unos filtros que puedo utilizar. Para los que tengáis más de una clínica, vais a poder elegir a qué clínica. Vamos a poder elegir formas de pago. Enséñame solo los ingresos que hice en efectivo, por ejemplo, desde aquí lo vais a tener fácil, ¿vale? Yo ahora voy a dejar todos.
El rango de fechas. Vamos a poner, por ejemplo, el mes de mayo. ¿Vale? Y luego podemos, ahora os explicaré esto, podemos ver cuentas de gastos, cuentas de ingresos, estado pendiente, importante, ¿vale? Ahí en vez de todos, solo los pendientes. Y si tenemos más de una caja, pues podríamos elegir caja, como la mayoría, el 99% de vosotros trabajáis solo con una caja, no me voy a meter en ese Belén. Y ahora pulsando aquí el botoncito del filtro, sacamos el listado, ¿veis? Entonces todo esto son ingresos previstos. ¿Veis? Si os fijáis en las observaciones, todos se llaman cuota, ¿vale? Son cuotas del mes de mayo. Si además, esto me lo está enseñando desde la pestaña de ingresos, si me voy a la pestaña de balance, voy a poder ver el total. Veis que aquí los gastos me salen a cero porque no tengo ningún gasto con fecha de mayo, que todavía no ha llegado mayo. ¿Eh? Entonces, me salen los totales. Además, puedo ver los parciales también por formas de pago. ¿Eh? Aquí estoy viendo tarjeta de crédito, aquí estoy viendo efectivo, las demás, domiciliación bancaria tengo alguno también, y el total. ¿Eh? Entonces, nos preguntáis si solo está en el perfil de gerente. Sí, esto está mucho más restringido, ¿vale? Gerentes y administradores, creo recordar. Y el responsable de clínica, no, yo creo que también, el responsable de clínica también. El resto de perfiles, cuando entran a los listados, no pueden ver muchos de ellos y en tesorería solo veis los botones de nuevo ingreso y nuevo gasto. Si queréis verlo en una base de datos en la que vais a entrar siempre como gerente, podéis entrar en la base de datos que tenemos de prueba desde nuestra wiki. Os enseño, ¿vale? Mira, desde la agenda, pulsáis en el interrogante, aquí arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, y podéis pulsar el botón Soy nuevo y aquí tenéis zona de pruebas. Si le pulsáis, os va a llevar a un gestiona, como veis, en el que ya está el usuario y la contraseña puesto. Esto es un gestiona para practicar. Le dais a entrar y aquí entréis como administradores, ¿vale? Os recomiendo que entréis a la clínica dental, en vuestro caso, y aquí tenéis todas las opciones, ¿vale? Bien. Esto me sirve también para explicaros cómo introducir gastos, porque se hace desde esta misma pantalla. Entonces, nuevo gasto, podemos introducir ingresos también, pero esto se usa muy poquito porque aquí se heredan los ingresos que registremos en la ficha del paciente, que es donde vais a registrar el 99,9% de los pagos. El 99% de la gente que os paga son vuestros pacientes cuando os pagan un tratamiento. ¿Este botón por qué está aquí entonces? Bueno, pues porque hay algunas clínicas que, por ejemplo, dais cursos de formación y queréis cobrar a vuestros alumnos sin tener que crearles una ficha de paciente con un tratamiento que se llame formación de implantes, yo qué sé, es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Entonces, desde aquí mismo podríais registrar ese cobro sin tener que crear una ficha de paciente. Se usa muy poquito, ya os digo. Lo que sí podéis usar con mucha frecuencia es el nuevo gasto. Aquí tenéis una serie de casillas que rellenar, la fecha del gasto, el estado. Sí que podríais planificar gastos. Yo podría dar de alta como estado pendiente el gasto de alquiler del mes de mayo. ¿Vale? Fecha de pago del gasto, es la fecha en la que lo pagáis de verdad, cómo lo habéis pagado, la forma de pago, una cuenta de gasto. Aquí es donde yo os recomiendo que segmentéis para luego poder sacar listados por cuentas. Por ejemplo, la cuenta alquiler, la cuenta, yo qué sé, Proclinic, para registrar la compra de material, la cuenta papelería, se me ocurren así sobre la marcha. De manera que luego en los filtros que habéis visto en el listado, en la parte de arriba, vais a poder segmentar por esas cuentas y ver cuántos gastáis en cada cosa. El concepto, el total, si queréis marcar el IVA que habéis pagado, a qué caja lo queréis asociar, si es que tenéis más de una, normalmente ya os digo que tenéis solamente una, y el nombre y el CIF del proveedor y si queréis el número de factura. Y de esa manera los podéis ir sacando. Por ejemplo, si yo en este listado
le digo que me enseñe pues desde el 1 de enero hasta ahora, cuenta de gasto, papelería, no sé si tendré algo ahí. Le doy a filtrar. Mira, pues tengo uno aquí. Y me sale aquí y luego puedo ver los totales. Totales de gastos. ¿Veis? Pues me he gastado 20 euros en efectivo. 20 euros en efectivo han sido en total. Vale, luego si veis la columna de ingresos me está saliendo entera porque de ingresos le he dicho que me enseñe todos. ¿Vale? ¿Ves que tengo un tipo de ingreso que es formación? Bueno, pues porque en algún momento habré puesto un ejemplo práctico de cómo cargarlo. Bien, me quedaría el listado que me habéis pedido vosotros durante el curso, uno de vosotros, del listado de citas anuladas durante el periodo este de confinamiento. Bueno, ¿cómo sacamos ese listado? Agenda, citas. El periodo de confinamiento empezó el día 16 de marzo, si no recuerdo mal, pero bueno, la fecha es lo de menos porque podéis poner la que queráis como sabéis. ¿Qué filtros pondríamos? Cita, fecha de la cita, desde el día que empezó, yo creo recordar que fue el 16 de marzo, el 14 lo marcaron que era sábado y el 16 de marzo fue el primer día, digamos, hábil, por así decirlo. Entonces, desde ahí lo volvería a añadir hasta, vamos a suponer que se ha acabado hoy, marcaríamos el día de hoy, aquí, pues lo que os digo, si se acaba el 16 de no sé qué día es, el 12 de abril sería el 13 si se cumplen las previsiones, aunque ya en algún sitio han hablado del 26, pero bueno, de momento está en el 13, lo marcaríamos ahí y le pondríamos otro filtro más que fuese cita estado, donde tengo la cita, aquí, cita estado, igual que anulada. Si alguna era de urgencia y la habéis atendido, pues esa no va a salir porque no va a estar anulada. Y ahora ya cerrar y aplicar. A mí no me sale ninguna porque no tengo ninguna que cumpla todas esas condiciones, pero a vosotros, lógicamente, os saldrán las que hayáis anulado y ya con eso podéis eh, eh, saber qué tenéis que hacer. ¿Que vais a mandar un mail? Pues incluís al correo electrónico en las columnas que queráis visualizar en el listado y exportándolo a Excel tendréis la columna para copiarla y pegarla en los correos. Yo, como siempre os he dicho, si lo vais a hacer por correo, cuidado con el spam y cuidado con poner las direcciones en CCO, en copia oculta, ¿vale? Que no se vean entre ellos, que os pueden buscar las cosquillas con la Agencia de Protección de Datos y las multas son eh, como para tenerlas en cuenta, ¿vale? Estamos hablando de 5 ceros. Pueden llegar, vamos, pueden llegar. Entonces, bueno, pues cuidadito con esto. Y si lo vais a hacer por SMS o les vais a llamar, pues incluir la columna móvil y ya está, ¿vale? Entonces, de esa manera podéis sacarlo. Buena pregunta, Román. Me pregunta Román que a muchos de ellos ya les ha dado cita y que le gustaría excluir del listado a los que tienen cita próxima. Bueno, pues podemos añadir otra condición que sea la próxima cita con valor. Paciente. Aquí, cita, fecha, próxima cita, añadir y le decimos que tenga valor. Al revés, que no tenga valor, perdón, para que salgan solo los que no tienen cita o cita más todavía, cita, próxima cita desde, pues si yo he marcado el confinamiento el 13 de abril que termina, pues desde el 13 de abril. De manera que me saldrán todos aquellos pacientes que tienen una cita entre el 16 de marzo y el 13 de abril, que esas citas están anuladas y que tienen una próxima cita superior al 13 de abril. ¿Vale? No, perdón, al revés. No, lo tengo que hacer, perdonadme, lo tengo que hacer sin valor porque si no, no van a salir. Cerrar y aplicar, perdonadme. Emilio, efectivamente, nos pregunta Emilio si envíos en vez de
en vez de anularlas, las han pasado a otro día. Pero es que tú tienes el trabajo hecho, Emilio. Claro que no se pueden sacar listado de citas anuladas si no las hay. Pero tú ya has hecho el trabajo, tú ya les has citado. Entonces, lo que quiere Román es citar a esos que anuló. Tú ya los has citado fuera del espacio. Lo que podrías hacer, por ejemplo, se me ocurre, si todo ese trabajo lo hiciste la semana primera de confinamiento, que fue desde el día 16 hasta el día 21, puedes sacar un listado de citas creadas entre el 16 y el 21, independientemente de qué fecha tenga la cita. Una cosa es la fecha de creación y otra cosa es la fecha de la cita. Si yo creo hoy una cita con fecha 1 de mayo, la fecha de creación será hoy, la fecha de la cita será el 1 de mayo. ¿Vale? Lo puedo sacar por ahí también. Eso es, Emilio, entre esas dos fechas, sí. Nos pregunta Oliver Cole, saber los que tenían citas sin previsión de pago. Los que fueran revisión, control o primera visita. Eso lo puedes hacer con el campo observaciones de la cita. Aunque a ti te parezca que no has puesto nada en las observaciones, si le has asociado, por ejemplo, el tratamiento revisión, se copia el nombre del tratamiento, con lo cual la palabra revisión va a estar en las observaciones. Lo podrías hacer por ahí. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Que tengáis una feliz Semana Santa o lo más feliz que se pueda. Y nada, os iremos avisando de las formaciones siguientes, ¿vale? Porque esto no para. Seguimos formándoos y seguimos ayudándoos en todo lo que podamos para que podáis estar lo más fuertes posibles en cuanto a temas de gestión. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo.